Muy bien, muchas gracias, Javier. En realidad está lloviendo mucho, estábamos extrañando el agua, bueno, hace tanta falta en toda esta zona, más lluvia y sobre todo por el estado de los diques y de bueno, de las posibilidades de provisión de agua a todas las localidades, ¿no? Algunas de las cuales tienen dificultades, aunque ayer desde San Luis Agua nos dijeron que no hay ninguna planta de potabilización en el ámbito de la provincia de San Luis que no esté siendo atendida. Creo que enseguida vamos a tener una nota vinculada con esta situación. Vamos a los temas de la rigurosa actualidad. La cuestión de la situación económica en la que estamos, las disposiciones que se están adoptando en materia económica y las que vienen, y el hecho de que Javier Milei haya dicho que vamos a tener un periodo de estanflación, que es, según ha explicado, una consecuencia lógica de las políticas de ajuste en el gasto estatal que va a aplicar. Esto ya ha merecido por parte de sectores de la oposición política a Milei, concretamente de la vicepresidenta de la Nación, algunas furiosas críticas. Le pedí al doctor Julio César Gambini, que ustedes saben es docente de Economía Política de la Universidad Nacional de Rosario, pertenece al Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, que nos quiera explicar este particular momento por el que estamos atravesando en la Argentina. Y estuve leyendo algunas manifestaciones que ha tenido el doctor Gambina para medios de comunicación, en los que anticipa, a propósito de algunas de las cuestiones que digamos están en la expectativa de cómo se va a implementar, que va a haber seguramente algún paquete de leyes muy similares a las que ya conocimos en la Argentina durante la presidencia de Menem y la gestión de Cavallo. Doctor Gambina, ¿cómo le va? Gracias por atenderme, doctor, y por su paciencia. Muchas gracias. ¿Qué tal, Mario? Buen día, un gusto grande, como siempre. Bueno, explíqueme, por favor, doctor. Primero dígame cómo está viviendo este momento y qué está pensando en relación al funcionamiento de la economía en base a todo lo que se está señalando desde los sectores que van a ser oficialismo a partir del 10. Bueno, con mucha preocupación, con mucha preocupación por todo lo que se viene. El presidente electo y ya eh, promulgado como tal por la Asamblea Legislativa, antes de viajar a Estados Unidos dijo que va a convocar a extraordinarias ahora, en diciembre. Estamos empezando diciembre, para tratar un paquete legislativo que avale lo que prometió en campaña, lo que ratificó luego del triunfo y lo que viene diciendo en estas horas, él y el equipo de los que ya están designados, sea Diana Mondino, sea Luis Toto Caputo, digamos que las leyes que plantea tienen que ver con ratificar legislativamente el ajuste. Él dice, además de que lo votaron con un anuncio de ajuste, que haya un paquete de leyes que tenga ratificación parlamentaria, más una reforma monetaria, una reforma del Estado y procesos de desregulación de la economía. Es muy parecido a lo que Menem hizo aprobar para asumir anticipadamente en el 89, la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica. Antes de Fueron las Caballo, leyes, entonces. Antes de claro, Caballo. fueron las leyes que permitió privatizar, por Ujú. ejemplo, que le permitió una reestructuración a fondo del Estado. Y sabemos que Milei se autodefine como anarcocapitalista. Sabemos que el anarquismo tiene una concepción contra el Estado, de eliminar el Estado. Bueno, pero el anarquismo tiene una concepción de izquierda, es eliminar el Estado para promover el autogobierno de la sociedad. El anarcocapitalista lo que propone es eliminar el Estado para que sean los capitalistas, lo que ellos llaman el mercado, el que todo lo defina. Entonces es preocupante. Y el tema de la estanflación es un tema más preocupante todavía porque Argentina viene
de una década de estancamiento. La Argentina no viene creciendo. Si solo tomamos este gobierno, tenemos en el 2020, producto de la pandemia, una caída del 10% del producto. En el 2021, la Argentina recuperó lo perdido en el 2020. En el 2022 volvió a crecer, pero en el 2023, este año que está terminando, vamos a decrecer. Y si tomamos el periodo de Macri, de 4 años de Macri, 3 años fueron para abajo. Y si vamos para el último gobierno de Cristina Fernández, también tenemos una situación de estancamiento de la economía. O sea, la Argentina no viene creciendo. Hay años que crecen, años que decrecen, pero el promedio de la última década es de estancamiento. Y de inflación. Cristina Fernández de Kirchner tuvo una inflación superior en el segundo mandato respecto del primero. Mauricio Macri incrementó la inflación en el nivel que dejó el gobierno de Cristina Fernández y Alberto Fernández incrementó la inflación al nivel que la había dejado Mauricio Macri. O sea que nosotros venimos en estancamiento e inflación ya por una década, hay problemas estructurales muy serios. Y si anuncia el próximo presidente que se va a continuar con la lógica de estancamiento e inflación, es para preocuparse. Ya está habiendo cierres de empresas, envíos de telegramas, aperturas de retiros voluntarios, y bueno, esto es un tema que se va a agravar. Diana Mondino ayer en la Unión Industrial nos llevó buenas noticias a los sectores pequeños y medianos de la economía. Les dijo, no hay energía para todos, vayan comprándose un generador. Anunció el tema del paquete de leyes va a ser fundamental, porque si no salen las leyes vamos a gobernar por decreto. Ya salieron todos los constitucionalistas de punta de que no se puede gobernar por decreto. Pero digamos, los anuncios que vienen son todos anuncios complejos, sin perjuicio de que además de la estanflación, con una inflación que va a superar el 200%, en la perspectiva de escalada que viene, Milei dice la inflación de noviembre, el mes que terminó ayer, va a ser del 15% y la de diciembre, este mes, va a ser del 20%, y por lo tanto está hablando de una inflación en torno del 20% para los primeros meses de gobierno, con lo cual podemos tener una inflación que va a andar por el 200 o el 300%. Imaginemos, por lo tanto, qué pasa con la mayoría de las personas que vivimos de ingresos fijos, sean salarios, jubilaciones, planes sociales. Es una situación complicada para reproducir la vida cotidiana. Entonces, es una situación para preocuparse. Y además están a la búsqueda de más deuda pública para resolver cuestiones monetarias, cambiarias, que tiene que ver con la deuda remunerada del Banco Central para con los bancos, sean las LELIQ, los pases pasivos, temas complejos para la población en general, pero la solución aparece como más deuda. Y creo que la Argentina ya está escaldada de deuda para pagar deuda y más deuda. Y encima la deuda del Banco Central es una deuda en pesos, una moneda que la Argentina produce para transformarla en deuda en dólares, lo cual suena a locura. Cambiar una deuda que el Banco Central tiene en pesos por una deuda que se transfiere al Tesoro de la Nación en dólares, bueno, es una complicación enorme. Esas Hay son que las salir a conseguir LEVIX. los dólares para pagar los intereses. Esas son las LEVIX. Claro, las LELIQ es una O no, cosa muy las simple. La LEVIX, gente tiene esas que... depósitos eh, en los bancos, tiene plazo fijo, y los bancos, en vez de usar ese dinero para prestarlo al sector privado y ampliar la producción, usan ese dinero para prestárselo al Banco Central. El Banco Central les emite un bono que se llama LELIQ, letras de liquidez, un bono a 28 días para que los bancos depositen ese dinero. Y también tienen otro pasivo remunerado que se llaman pases. Los pases son por un día y por lo tanto los bancos optan por depositar a 28 días o depositar un día. Con esta historia de ese canje de deuda que se está planteando ahora, hasta hace unos días, en octubre, digamos, para no ir más lejos, el balance del Banco Central decía
que el stock del ELIC del Banco Central eran 14 billones, con B de burro, con B de bueno, y que los PAS eran de 7 billones. Bueno, esto en el mes de noviembre ha ido cambiando, se ha revertido. Los bancos dejan de invertir a 28 días e invierten a un día, un disparate. Y eso genera intereses que son del 133% nominativo y del 250% anual. Eso es una locura total. Quieren cortar este tema y para eso, entre otras cuestiones, el viaje a Washington fue a ver si se conseguía préstamo del Fondo Monetario o del Sistema Financiero Mundial. Por eso el Ministerio de Economía de Milei recae en un financista, es decir, en un broker, en un hombre del sistema financiero internacional. Luis Toto Caputo fue ministro de Finanzas de Macri, fue presidente del Banco Central, fue el que emitió ese título a 100 años, un título que fue reestructurado en el 2021, para demostrar que la Argentina podía recibir préstamos. Y ese préstamo a 100 años fue un negocio espectacular para los que prestaron. Los que prestaron esos recursos recuperaban el dinero en 14 años y los otros 86 años era percibir renta que hipotecaba a la sociedad argentina en perspectiva. Ahora, La ¿por Argentina qué dice? necesita hoy financistas al frente del gobierno o necesitaría ministerios de economía que apunten a resolver las necesidades de producción, de empleo, de salario, de alimentación, de salud, de educación de la población. Pero bueno, no es eso lo que pasó en las elecciones supuso una opción política, una determinada orientación. La principal política económica de Milei era la dolarización. Digo era porque hoy Hoy no es. aparece alejada, hoy aparece el tema alejado. No quiere decir que esté abandonado. También puede haber una primera etapa de un par de años de tratar de resolver algunas cuestiones muy calientes en la lógica de política económica de Milei y después volver a las andadas con esas políticas. Pero bueno, hoy lo que tenemos es esto, una política de ajuste fiscal que va a ser muy dura y claro, muchos hoy se preguntan qué es lo que votó la sociedad. La sociedad que apoyó a Milei imaginaba un ajuste a la casta, una categoría muy compleja, ¿no? ¿Cuál sería el ajuste a la casta? Porque el ajuste a la casta será, bueno, eliminar unos cuantos cargos jerárquicos en el Estado Nacional, pero eso estamos hablando de 2.500, 3.000 cargos, que desde el punto de vista presupuestario no es una cifra gigantesca. Golpear a la casta es bajar el presupuesto del Parlamento y eso tampoco mueve el amperímetro del presupuesto nacional. Entonces habrá que ver cómo la población recibe este ajuste fiscal que va a ser muy importante. Milei Ahora, anunció Milei dice que que va lo a bajar única un 15% del Producto Bruto. Es una cifra gigantesca. ¿Se sí, imaginan que 10% es ese déficit que genera la deuda remunerada del Banco Central? Pero va a eliminar el déficit transformando una deuda en pesos en una deuda en dólares, se nos viene, a cargo del Tesoro. doctor, se nos viene un periodo más duro que el que vivimos con cuando se impuso el 1 a 1 en la época de Menem. Bueno, lo que pasa es que el 1 a 1 se puso duro, se sintió duro sobre el final, porque en el medio fue ratificado en las elecciones de medio término, lo Sí, que se llamó voto cuota. sí, pero antes, Carlos Menem logró el consenso, o sea que si la convertibilidad duró 10 años y el resultado fue el que generó la pueblada del 2001 y los datos socioeconómicos de 57% de pobreza, 21,5% de desempleo, un tercio de trabajadores en situación irregular, claro, ese es el resultado de la convertibilidad. Eso se empezó a manifestar en el 96-97 con las luchas en demanda de planes trabajar, fogoneros, piqueteros, demanda de empleo, que terminó en el 2002 con el plan Jefes y Jefas de Hogar, el antecedente
de lo que luego han sido los planes sociales que hoy se extendieron en estos últimos años en el país. Pero hay un proceso, digamos, claro, esta política económica que se anuncia no es nueva, es la que se vivió explícitamente durante el gobierno de Macri, durante el gobierno de los 90, de Menem y de la Rúa, y de alguna manera es la materialización del plan Martínez de Oz de la dictadura militar. Ahora, convengamos que hemos tenido gobiernos constitucionales que no desarmaron ámbitos estratégicos. Por ejemplo, la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Oz sigue vigente en la Argentina actual. Y hemos tenido gobiernos con mayorías suficientes en el Parlamento para avanzar sobre esa legislación y no se ha hecho. La deuda es una herencia que viene de la dictadura. Todos los gobiernos constitucionales renovaron la deuda de la dictadura, por lo tanto el pecado original sigue vigente en la deuda actual. Es una deuda renegociada e incrementada del pecado original de la deuda de la dictadura, salvo ese momento del 2001 con la efímera presidencia de Rodríguez Sá, que logró la cesación de pagos en el 2001, en diciembre del 2001, y eso generó años de crecimiento económico entre el 2002 y el 2007, un tema muy poco comentado, difundido, porque se le teme al default, y sin embargo el default fue lo que permitió un salto de la economía argentina, y claro, rápidamente en el 2005 se hizo el canje, con periodo de gracia, y en el 2008 hubo que empezar a pagar de nuevo intereses de la deuda, y no hubo turno presidencial que no hiciera su propio canje, no renegociara la deuda, Mire legitimando la deuda. qué Por eso interesante hay mucha... qué interesante Sí, esto que nos está diciendo, porque aquí, desde Rodríguez Sá hasta el mismo Claudio Poggi, han negado que Rodríguez Sá hubiera dispuesto el default, sino que dicen que lo que hizo fue paralizar los pagos para que entendiera en la deuda externa el Congreso de la Nación. Eso es lo que se bueno, señala. puede ser, porque lo que decretó es la cesación de pagos. No dijo vamos a anular la deuda, pero la verdad es que la Argentina durante varios años no pagó, a ver, hablando de números muy concretos, primero fue una cesación de pagos parcial, porque a los organismos internacionales se les siguió pagando, pero así como en el año 2001 había pagado 12.000 millones de dólares, al año inmediato siguiente solo pagó 3.500 millones de dólares. O sea que liberó una masa de recursos gigantescos que posibilitó que la Argentina se concentrara en otros aspectos. Y no hay duda que el 2002, con gobierno de Duhalde y Labaña, ministro de Economía, empezó un proceso de recuperación que tenía dos elementos de base. Uno, no pagar la deuda, que no se pagó, no importa con qué objetivo lo hicieron. Lo que diga Poggi, lo que diga Rodríguez Sá, lo real es que hubo cesación de pagos y al mismo tiempo la devaluación que propició Duhalde es lo que favoreció una reactivación de la economía local de manera muy importante. Argentina iba a la dolarización, lo que Cavallo proponía era, en el gobierno de la Alianza, era avanzar en la dolarización. Bueno, eso no. Por eso es que Cavallo está tan contento en la actualidad. Y por eso es que Milei dice el mejor ministro de Economía que tuvimos fue Cavallo. No es ocioso volver a aquel periodo. Pero la economía argentina, viendo los hechos fácticos, en el 2002, con Duhalde Labaña, empezó a crecer. Con estos dos elementos de base. Y Néstor Kirchner llega al gobierno en el 2003 y él dice, nosotros no somos el gobierno del default, ni somos el gobierno de la devaluación. O sea que se propuso ir al canje de deuda, estuvo en Wall Street, tocó la campanita de Wall Street y en el 2005 produjo el canje de deuda, con la continuidad de Labaña en el Ministerio de Economía, y en el 2006 empezó el proceso de crecimiento de los precios, ya se había terminado el efecto de la convertibilidad y la salida de la convertibilidad, y la inflación argentina no paró desde el 2006 en adelante. Todos los gobiernos hicieron crecer la inflación un poco más. Y por eso la inflación es un tema estructural.
Y Ahora, claro, el mecanismo de resolver la inflación va a ser un mecanismo muy cruento porque bueno, el ajuste afecta a los sectores más claro, desfavorecidos de la sociedad. doctor, una última pregunta. De cualquier manera, está bien y entendido perfectamente las diferenciaciones de carácter ideológico que usted ha formulado, pero de cualquier manera, quien hubiera gobernado, sea quien sea, algún ajuste, el ajuste lo iba a tener que hacer para parar la inflación. Bueno, por ejemplo, pero depende qué tipo de ajuste. Uno puede decir, bueno, yo miro la historia argentina y digo, si la cesación de pago me permitió un momento de crecimiento económico, bueno, yo podría plantear hoy la anulación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la denuncia del carácter ilegal, ilegítimo y odioso del préstamo otorgado por el Fondo Monetario de la Argentina en el 2018. Entonces yo puedo recortar costo fiscal confrontando con el endeudamiento público. ¿Por qué la Argentina tuvo que subordinarse a la negociación con los acreedores grandes fondos de inversión, tal como hizo Martín Guzmán y Alberto Fernández en el 2021 y con el Fondo Monetario en el 2022? O sea que el ajuste puede venir por ahí. Segundo, ¿por qué tengo que sostener subsidios a muchas empresas? En la propia campaña apareció y en el presupuesto 2024 estaba la opción de que el Parlamento discute el tema de los subsidios empresarios, Sí. que son superiores al nivel del déficit fiscal de la Argentina. O sea, cuando uno dice ajuste, ¿qué es lo que se ajusta? La Argentina tiene 40% de pobreza según las estadísticas oficiales. ¿Por qué seguir ajustando para consolidar y potenciar los niveles de pobreza actuales? Se pueden pensar en ajustes de otra naturaleza que apunten en otros sectores y, por ejemplo, así como los bancos le prestan el 60% de su capacidad prestable al Banco Central, ¿por qué no pensar en un plan que esa capacidad prestable de los bancos se orienten a una producción que atienda las demandas de la economía comunitaria, de la economía cooperativa, de la economía autogestionaria? ¿Por qué pensar en soluciones de mercado y no soluciones productivas que atiendan las necesidades y demandas de la población? Soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía financiera. Digamos que ajuste, la palabra ajuste a mí no me asusta, el tema es a quién se ajusta. Claro, ¿a Si dónde se va el ajuste? ajusta a los de siempre, que significan un deterioro creciente, porque es una vergüenza para cualquier argentino, argentina, señalar los niveles de deterioro socioeconómico de la población, con la potencialidad de disposición de bienes comunes y de la capacidad de fuerza de trabajo que tiene la Argentina. Doctor, muchas gracias por atenderme. Muchísimas Un gracias. gusto, Mario, como siempre, a disposición. Bueno, muy bien, muchas gracias, hasta cualquier momento. El doctor Julio Buen César día. Gambini, que es del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz y docente de Economía Política de la Universidad Nacional de Rosario, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Los datos del tiempo, la música, la pausa y volvemos. En la ciudad de San Luis la temperatura actual asciende a 21 grados, es la humedad del 78%, viento del sector sudeste a 40 kilómetros por hora, presión de 924 hectopascales, se espera para hoy una máxima de 31 grados, el cielo